Ya está, ya me he metido en el lío, en una comparativa odiosa. Y lo hago porque en los comentarios y en persona me lo habéis pedido muchos de vosotros. Son dos coches de la misma marca, idéntica potencia, similar precio y que no pueden ser más distintos. El 928 nació para matar al 911 y el 911 mató y remató al 928. ¿Por qué? ¿Cuál es mejor? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hicimos un vídeo titulado Porsche 928, objetivo matar al 911. Un vídeo que hicimos con la ayuda de nuestros amigos de la revista 0 a 100. Bueno, pues a raíz de ese vídeo yo ya decía que esta comparativa era imprescindible. Muchos de vosotros me habéis insistido, en persona, incluso por los mensajes, por los comentarios, que le hiciera. Así que por fin ya la he hecho, aquí la tenéis. Ya sabéis la famosa frase que dice que todas las comparaciones son odiosas. Yo no estoy de acuerdo porque yo me he dedicado mi vida, gran parte de mi vida, a hacer comparaciones de coches, pero todas las comparaciones no son odiosas, pero algunas sí, y esta probablemente lo sea. En este vídeo no comenzamos por la historia, porque si os interesa, hay vídeos de la historia del 911 y de la historia del 928, así que no me voy a repetir. Vamos a entrar directamente a matar, a comparar los dos coches, pero además vamos a ir a un esquema distinto, porque en otras comparativas primero hablamos de uno, luego hablamos de otro y luego comparamos. No. Aquí vamos a ir a una comparativa odiosa desde el minuto 1, y desde el minuto 1 vamos a empezar a comparar. Me voy a centrar en la versión S del 928, que aparece en 1983. Y la segunda versión del 911, 930 Turbo, la 3.3 de 1977, también con 300 caballos, prácticamente imposibles de identificar una de otra por fuera. Me refiero obviamente al 911. Bueno, hay 6 años entre ellos, pero me ha parecido que por potencia, precio, coincidieron en el mercado, fueron rivales, me parece que son los dos modelos o las dos versiones más adecuadas para comparar. Os digo una cosa, en cualquier caso, todas las consideraciones que hacemos, la inmensa mayoría, se pueden aplicar tranquilamente al Porsche 928 inicial, básico, y al Porsche 911 Turbo inicial. Es lo mismo. Motores. Cilindrada versus turbo. El 911 de esta comparativa, por supuesto, es un boxer, 6 cilindros, que, reflejado por aire, de 3.299 centímetros cúbicos, 3,3, y que tiene unos cilindros, ojo, de 97 milímetros de diámetro por 74,4 milímetros de carrera, es decir, lo que recorre el pistón arriba y abajo. Frente a él, el 928 es un motor de 8 cilindros en V, por supuesto refrigerado por agua, que tiene 4.608 centímetros cúbicos, y los pistones tienen exactamente el mismo diámetro, 97, pero la carrera es mayor, 78,9 milímetros. El Porsche 928 era un motor de 16 válvulas, es decir, no tenía 4 por cilindro, tenía solo 2, exactamente las mismas que el Porsche 911, que era un motor de 12 válvulas, 2 válvulas por cilindro. En teoría, una carrera más corta permite que el motor suba más de vueltas, más rápidamente, pero curiosamente no es el caso, porque, fijaos, el 928 consigue 300 caballos, la potencia es idéntica, pero los 300 caballos los consigue a 5.900 revoluciones, que no es un régimen muy alto, incluso en esos años, pero en el caso del turbo es todavía más bajo, es de 5.500 revoluciones, muy bajo, incluso en ese momento, para un deportivo. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues a la magia del turbo, que el turbo sopla y hace que se alcance la potencia antes. Por cierto, que en esos años no se solía dar la presión de soplado del turbo, que en el 911 debía andar entre 0,5 y 0,6 bares, o sea, no mucha. El valor del par máximo era muy parecido. En el 928 eran 385 Nm a 4.500 revoluciones. El 911 era un poquito más, 412 a 500 revoluciones menos, a 4.000. Estas cifras pueden parecer engañosas, o son engañosas, realmente son engañosas. ¿Por qué? Porque el 911, según estas cifras, es más elástico, da más potencia a medio régimen. Es verdad, pero tiene un incordio con el que no estáis contando, que es el tiempo de respuesta del turbo, el turbo lag. En el 928 la respuesta era inmediata y en el 911 había que esperar.
Y en este apartado que estamos dando tantos datos, voy a cerrar con uno que me parece relevante, que es una relación entre la cilindrada y la potencia. Y en el 928 es un motor de alta cilindrada que extraía 64,3 caballos por litro de cilindrada. En el 911 extraía 90,9 caballos por litro de cilindrada, es decir, un 50% más. Bueno, esto es la magia del turbo. Otro dato curioso, el 928 tenía un cambio de 5 velocidades. No es para tirar cohetes, pero 5 velocidades, sigue habiendo coches con 5 velocidades, pero en el 911 turbo, amparados en este mayor par, pero que le iba a contrapelo por el tema del turbolag, tenía un cambio de solo 4 marchas, es decir, con un cambio, una caída de régimen muy importante entre marcha y marcha. Bastidor, un abismo. Seguro que las diferencias en estos dos motores te han parecido espectaculares. Pues te digo una cosa, en el caso del bastidor son todavía mayores, porque el 911, este 911 turbo y el de ahora, sigue teniendo un motor ahí detrás, colgando por detrás del eje trasero. Por supuesto, el 928 no. Tenía motor delantero, pero ojo, no un motor delantero normal y corriente, no. Tenía un sistema que se llamaba transaxle. Hemos hecho un vídeo que se llama transaxle, mejor que el motor central, donde lo explicamos con todo lujo de detalles, pero yo lo explico muy en breve. Delante iba el motor, un V8, y el embrague. Y a continuación, el eje de transmisión encerrado en un tubo hueco rígido que lo conectaba con la caja de cambios del diferencial, con lo cual el reparto de pesos era bastante favorable para ser un coche con motor delantero. También a nivel de suspensiones, el 928 estaba en otra galaxia. Vamos a ver, es que os voy a contar. El 911 todavía tiene unas suspensiones emparentadas con el escarabajo, me diréis. ¿Lejanamente emparentadas? Sí, pero emparentadas. Porque, por ejemplo, el elemento elástico no era un muelle helicoidal, que te permite relajes mejores, da mejor rendimiento, eran barras de torsión. Bueno, fijaos, y es que no cambiaría hasta la generación de 1988, el 964. Las geometrías tampoco eran ninguna maravilla. El coche tenía que ir muy bajo. ¿Por qué? Porque la suspensión trasera, que era de eje oblicuo, pues cambiaba mucho las caídas. Cuando el coche se levantaba, cogía caída positiva, es decir, que las ruedas, por la parte que están tocando el asfalto, se juntaban. Eso hacía el coche tremendamente inestable. Entonces había que bajarlo, y en ese caso, los 911 van siempre muy bajitos, y los de carreras, ni te cuento, cogía caída negativa, es decir, ligeramente despatarrados. Una geometría de suspensión, como os digo, no muy sofisticadas. Ya os lo decía, el 928 jugaba en otra división, porque por supuesto llevaba muelles helicoidales, una suspensión delantera de doble trapecio, y detrás llevaba, lo llamaron eje Weissach. Este eje Weissach, que era una especie de multibrazo, lo que conseguía es que en el caso de apoyos muy fuertes, la rueda posterior, que recibía el apoyo más fuerte, posterior-exterior, cogía una ligera convergencia hacia el interior y hacía el coche más estable. Era un sistema que funcionaba muy bien y, como os digo, es un anticipo de los sistemas multibrazo que llegaron más tarde. Carrocería e interior. No nos engañemos. El 911 es y será un coche muy bonito. En su momento, cuando estamos hablando, cuando situamos esta comparativa, el 928 era mucho más moderno. Pero fijaos, yo creo que en el fondo ha llevado mejor el paso del tiempo. Los dos lo han llevado bien, pero yo creo que incluso mejor el 911. Pero cuando pasamos al interior es que no hay color, porque el 928 era un verdadero 2+2 con un maletero, porque ahí atrás no había motor, realmente con una capacidad más que aceptable. Frente al 928, podemos decir, el 911 parecía de otra época, ¿no? Es que era de otra época. Realmente era de otra época, porque fijaos, otra herencia del escarabajo, los pedales que iban anclados abajo. Bueno, fijaos en otro dato. En el 928 se podía regular la altura del volante, pero es que además la instrumentación se movía conjuntamente con el volante, que esto es algo que en su momento me llamó mucho la atención. Y es que esto tenía una gran ventaja. Fuera cual fuese tu estatura o tu el relaje que escogieses, siempre tenías una visibilidad perfecta de la instrumentación. Vamos a hablar de aerodinámica. Bueno, aerodinámica, ojo, en estos años no se hablaba mucho de aerodinámica. Bueno, Porsche daba un CX de 0,38 para el 911
que no era para tirar cohetes, precisamente. Sí que es cierto que a cambio el coche tenía buen apoyo aerodinámico. El del 911 era algo mejor, aunque aquí, ojo, el alerón del turbo y todo eso, pues tampoco le ayudaba nada. Pero una cosa es la capacidad, el CX, la capacidad de penetrar el viento, y otra muy distinta, el ruido. Y es que el 911, por ruidos aerodinámicos, era mucho más ruidoso, mucho más ruidoso. En general, el 911 era mucho más ruidoso. No solo por el ruido del viento, sino porque el motor boxer de aire nunca fue silencioso, pero además iba ahí detrás y la insonorización tampoco era espectacular. En este sentido, en lo que respecta a sonoridad interior, el 928 ganaba y gana por goleada. Tamaño y peso. El 928 era un coche claramente más grande y sobre todo mucho más equipado. Bueno, no era un coche pequeño, medía 4,5 metros, que era prácticamente 20 centímetros más que el 911. Y curiosamente, era más largo, más ancho, pero un poquito más bajo el 928 que el 911. Fuera de cámara me recuerda a Rodrigo un rasgo característico del 928, que eran los faros escamoteables, que eso hacía, bueno, aparte de una peculiaridad estética, porque a mí el coche con los faros bajos me parece muy bonito, pero con los faros arriba me parece una rana, pero es que claro, la aerodinámica cambia mucho de ir de día a ir de noche. Pero bueno, dicho esto, volvemos al tamaño y al equipamiento. Todo eso se pagaba en peso, porque el 928 era un coche de 1.450 kilos. Ojo, hoy en día podríamos decir que casi ligero, pero el 911 siempre ha sido un coche muy ligero, sobre todo en sus versiones iniciales. Pesaba 1.300 kilos. Como digo, a día de hoy un peso pluma. ¿Os parece poco? Bueno, es un 10%, no es tan poco. Y eso se notaba en la agilidad en curvas y también en las aceleraciones, porque con la misma potencia, el 928 en la cifra de aceleración de 0 a 100 km por hora paraba el crono en 6,5 segundos y el 911 solo en 5,4. Quizás también la influencia del peso, y aquí diría también del reparto, hacía que el 911 en recta frenara a menos distancia. En recta, porque frenar en curva con un 911 no está al alcance de cualquiera. Al volante. Tuve la oportunidad de probar a fondo, hacer muchos kilómetros con estos dos coches. Primero por separado, pero luego incluso una comparativa donde además íbamos juntos, un compañero y yo, íbamos por carreteras del norte de Madrid saltando de un coche a otro. Bueno, a ver, sinceramente, era imposible decir que el 911 plantase cara al 928. La diferencia era abismal. Recuerdo que estuvimos toda la tarde rodando, paramos a comer algo y me preguntó mi compañero, ¿en qué supera el 928 al 911? Pues en todo. Más cómodo, más amplio, más silencioso, más sencillo de llevar, más seguro, y sobre todo en manos de un conductor medio, mucho más rápido en cualquier tipo de trazado. Y ahora, seamos justos, vamos a hacer la pregunta contraria. ¿En qué superaba el 911 al 928? En varias cosas, la voy a comentar. Una, que me parece relevante, gastaba un poquito menos, pero en coches de este precio, pues la verdad, eso no es una diferencia relevante. Otra, que no en buenas manos, no. En muy buenas manos, con mayúscula, en muy buenas manos. Un 911 por carretera virada, por carreteras con curvas, incluso rápidas, era más rápido que un 928. Eso es un hecho. E insisto, en muy buenas manos. Las mías entonces no eran lo suficientemente buenas. Yo, desde luego, en todos tipos de trazados, incluido carreteras con muchas curvas, iba más rápido y me sentía mucho más seguro con el 928 que con el 911. Os voy a contar que es una anécdota, aquí lo he puesto en el guión, pero la primera curva cerrada, era tarde, era una zona que era el tramo de rally, la silla de Felipe II, ahora no se puede rodar en coche, entonces sí. La primera curva cerrada que di al ataque con un 911. ¿Qué pasó? Lo he contado más veces. Cuando llega la curva y giré el volante, con el coche sin peso, el coche no giraba. No giraba, una tensión. Bueno, ya cuando estaba andando en la curva empecé a acelerar para que la trasera deslizase y redondease la curva. Así que aceleré y no pasaba nada. Hasta que pasó, hasta que llegaron en tromba los prácticamente 300 caballos, entonces tuve que hacer un contravolante extremo, salí deslizando, todo muy bonito, pero realmente, conducir un 911
hace falta, como decía, muy buenas manos. Y hay otra cosa en la que el 911 supera de goleada al 928. Bueno, lo que no sé si es bueno o malo, pero lo supera, que es el carácter. Es decir, a ver, con un 911, si ibas rápido, uno además de esta época, si ibas rápido, sentías que lo que estabas haciendo tú no estaba al alcance de cualquiera. En un 928 ir ligerito, y eso, ojo, estamos hablando que no había ninguna electrónica, que esto es muy importante y no lo comenté hasta llegar aquí. En 928 ir rápido más o menos, bueno, pues si tenías cierta experiencia, no era difícil, era un coche muy progresivo, pero el 911 tenía mucho y tiene mucho carácter, había que ser muy bueno para dominarlo y eso pues te hacía sentir bien. Aquí hay dos conclusiones, hay dos. Primero estaría la del periodista prudente y correcto, que te diría que el 928 era más un GT, un Gran Turismo rápido, que un deportivo, y que el 911 era más un deportivo que un GT. Esto es rigurosamente cierto, pero esto no explica por qué llega un modelo recién nacido con la mejor tecnología del momento para sustituir al 911 y resulta que no triunfa. Y en cambio el primitivo 911 sigue fabricándose hasta hoy día. Para explicar esto hace falta un periodismo, ¿cómo lo diría yo? Menos vehemente, más incisivo, más directo. Y es que vamos a ver, sin duda, esto es un hecho. El 928 objetivamente era mejor que un 911. Objetivamente era mejor que un 911. La pregunta es, ¿quién compra o quién compraba un Porsche con criterios objetivos? Lo digo en pasado, porque ahora que hay Porsches diésel, híbridos, eléctricos, SUV, Berliner, bueno, pues a lo mejor tiene más sentido comprarse un Porsche con criterios objetivos. Pero en los años 80, que la gama eran solo deportivos, la objetividad yo creo que no estaba en los criterios de compra de un Porsche. Y es que en los locos años 80, porque además hicimos un vídeo titulado Los años 80, los años locos del motor sport y del motor en general, pues quien comprara un Porsche quería un coche, primero, que le diera imagen de que era un tío que había triunfado en la vida, que tenía dinero, porque no lo podía comprar cualquiera. Pero también que era un tío, si no 911, una persona hábil y dinámica, no era un torcebotas, no era un tío que tuviera dinero para comprarse un buen coche, no, es que además compraba un coche que no lo podía conducir cualquiera. Y es que, insisto, ahora, los 911 de ahora, que tienen electrónica, están cargados de electrónica hasta la bandera, con un montón de niveles, un montón de sistemas. A lo mejor no, de hecho los puede conducir cualquiera. Pero uno de estos, no. Un 911 de finales de los 70, primero de los 80, que tenía pues las suspensiones que tenía, con barras de torsión. Además, que no lo he contado, una distancia entre ejes muy corta. El turbolag, el motor de detrás colgando. E insisto, a pelo, sin nada de electrónica, estaba solo al alcance, su conducción solo al alcance de expertos. Bueno, un 928 sin duda era objetivamente mejor, pero el mito sigue siendo y seguirá siendo el 911. Qué difícil es la elección de hoy, porque estos dos coches me gustan mucho, pero yo creo que la elección tiene que ser el 911 Turbo. Me da igual el 3 litros que el 3.3. Bueno, el 3.3 tiene 40 caballos más. Pero ¿por qué elijo este coche? Porque yo creo que fue el primer coche que realmente me puso en mi sitio. Porque antes de probar este coche, yo llevaba ya unos años probando coches, bueno, pues a ver, tenía experiencia en competición, no me había ido mal corriendo carreras, probaba muchos coches incluso más potentes que estos, ¿no? Y además tenía 20 y pocos años. Entonces yo realmente pensaba que tenía un nivel de evolución, pues, que era muy bueno, y no. El 911 me dejó claro que a lo mejor era bueno, pero muy bueno no era. Bueno, pasados los años sí tuve la fortuna de que conductores y pilotos, que realmente esos sí que eran muy buenos, pues me enseñasen a ir rápido y seguro con un 911. Pero confieso que las reacciones de ese 911, su turbolag, incluso hoy día, e insisto, habiendo llevado coches mucho más potentes, pues creo que si lo probara ahora y me fuera con un 911 Turbo, una carretera de curvas o un circuito, el 911 Turbo me pondría en mi sitio. Y a lo mejor iba rápido, pero me iba a obligar a sacar lo mejor o lo peor de mí mismo. La eterna pregunta me la vuelve a hacer Camilo, que me pregunta si los 911 clásicos de verdad valen lo que cuestan. La respuesta es evidente, sí. Sí, ¿por qué? Porque los precios los pone el mercado. Mira, Camilo, yo llevo
iba a decir años, yo creo que décadas, oyendo decir, los 911 bajarán de precio, ya llegará un momento en que se mantenga. Pues eso no ha llegado. Los clásicos siguen y siguen y siguen subiendo de precio. Yo creo que, bueno, tienes esa pega. Es un coche caro de comprar como clásico, pero también tienes una ventaja, que es una buena inversión. Roberto quiere cumplir un sueño, comprarse un Porsche usado, tiene un presupuesto entre 40.000 y 60.000 euros, depende si hay algo que le valga la pena, pero está dudando entre un 911 o un Boxster. Porque claro, a ese precio, a igualdad de precio, el Porsche va a tener más años. Me pregunta qué se compra. Yo lo tengo claro. Cómprate un 911 y te digo por qué. Si tú quieres un Porsche, tu sueño es un Porsche, que tenga la marca Porsche. Yo honestamente creo que el Porsche, y sobre todo si es ya con unos añitos, es el 911. Y te digo por qué, a pesar de sus pegas, su motor colgándote, todo eso. Porque es que hay mejores opciones al Boxster fuera de Porsche. Hay coches que son rivales del Boxster que encontrarías a precios más baratos que el Boxster, más potentes, más utilizables y a mejor precio. Así que si lo que quieres es un Porsche clásico y si te mueves en estos precios, yo creo que para bien o para mal, un 911. Bueno, espero que esta comparativa odiosa no os haya resultado odiosa de verla. Hay más comparativas odiosas. Si os gusta este formato, pues decídmelo, porque hay más comparativas odiosas. Se me ocurren un montón de ellas, que además algunas ya las he hecho. Así que espero vuestros comentarios, vuestros likes. Lo digo siempre, por favor, suscribíos. Si os hacéis miembros, todavía mejor, nos ayudáis a mejorar este canal. Compartid el vídeo y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.